Lecciones sin aprender. Hasta el cierre de esta columna, el presidente electo había decidido finalizar el proceso de traspaso con el mandatario saliente. El anuncio se conoció luego de una reunión que no superó los 25 minutos y en la que ambos acusaron mutuas desconfianzas sobre el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre China y Chile. Este permitiría transmitir grandes volúmenes de datos a alta velocidad mediante el Océano Pacífico. No resistiría el tiempo asignado a esta columna profundizar en todos los detalles relacionados con el quiebre entre las autoridades, pero intentemos un resumen ecuánime. El origen del conflicto se debe a que, según el actual presidente, él ya había, comillas, informado el 18 de febrero al futuro mandatario sobre el proyecto del cable. Por su parte, el presidente electo advirtió que, más que información, recibió principalmente enunciados, sin profundización. Asimismo, durante la reunión bilateral entre los ministros de Transportes y Telecomunicaciones de ambas administraciones, el futuro presidente acusó falta de transparencia en lo que definió como una materia de interés estratégico. Para, involuntariamente, apoyar lo afirmado por el mandatario electo, el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones reconoció que en la reunión preliminar con su sucesor designado no entregó los antecedentes sobre la propuesta de cable submarino. Dicha omisión la sustentó en que, comillas, me parecía que era un tema un poco más confidencial. Fin de la cita. Usted podrá sacar sus propias conclusiones sobre la pertinencia de excluir, en una reunión entre pares del Poder Ejecutivo, información relacionada directamente con la seguridad nacional, incluso continental, sobre texto de considerarla confidencial. En la prensa se informó además que, el 27 de enero, el propio ministro de Transportes había aprobado la concesión del cable submarino, la que tendría una vigencia de 30 años. El decreto fue oficialmente anulado 2 días después por, textual, razones de error técnico o en su tipeo. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas a 3 funcionarios del gobierno chileno, entre ellos el mencionado ministro de Transportes y Telecomunicaciones, bajo el cargo de, comillas, socavar la seguridad regional, apelando a un presunto espionaje industrial de China. Pero como el ministro hoy sin visa ha demostrado que tiene agenda propia, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, al exponer sobre los antecedentes que él manejaba del cable submarino, desdijo la versión gubernamental del error técnico o tipeo con lo siguiente, textual. Llega una alerta desde la Embajada de Estados Unidos sobre que este es un cable que tendría graves riesgos para la seguridad de Chile y Estados Unidos. Yo tomo esos antecedentes y me dirijo a Presidencia para transmitirlos. Mi sugerencia es retrotraer y dejar sin efecto lo que había firmado. Así que se procede a dejar sin efecto. Fin de la cita. Con todos los antecedentes de público conocimiento, juzgue usted si el gobierno saliente ha actuado con honestidad, responsabilidad y consecuencia. Lo curioso es que el propio jefe de Estado, luego del quiebre de relaciones con su sucesor, pregonó ante la prensa que, comillas, lo que hemos visto es que va a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Fin de la cita. Paralelamente, nos hemos enterado de otros sucesos noticiosos que delatan, sin ningún tipo de matices, la deshonestidad e inconsecuencia de personajes públicos. Es decir, la carencia literalmente grosera de eso que ciúticamente se denomina habitar el cargo. Por ejemplo,
mediante una investigación periodística, se comprobó que el jefe de comunicaciones del Serviu de la región del Biobío insultaba en redes sociales, de manera irreproducible en esta columna y mediante una cuenta falsa, a los damnificados por los incendios forestales en enero de 2026. En otro caso que refleja el poder mal ejercido, la Contraloría General de la República estableció que la ministra secretaria general de Gobierno utilizó automóviles institucionales para asistir a actividades político-partidistas. En el ámbito económico, el Consejo Fiscal Autónomo publicó su informe sobre desviaciones de las metas de balance estructural para 2025. En este, se analizó el déficit fiscal estructural de 3,6% del Producto Interno Bruto el año pasado. En palabras del Consejo, el incumplimiento responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos, remarcando que no se trata de una situación transitoria. Sin embargo, a pesar de los datos, la directora de presupuesto afirmó que, comillas, Chile no está en una crisis fiscal, sí en un punto de inflexión post-pandemia. Y para finalizar con un ejemplo de desigualdad ante la justicia y una ética trastocada, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar un proyecto que permitiría la conmutación de penas a delincuentes condenados que cumplan ciertos requisitos y que actualmente estén en la cárcel. La iniciativa fue presentada por 5 senadores de oposición. De aprobarse, el proyecto beneficiaría a criminales como el psicópata de Alto Hospicio y el subdirector de inteligencia de la DINA, militar que ha recibido penas que hoy suman más de 1000 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Con esta medida, incluso se ha advertido que, potencialmente, son más de 12.000 reos los que automáticamente podrían acceder a este beneficio. ¿Recuerda usted que uno de los pilares del discurso del futuro gobierno era precisamente la seguridad y la delincuencia? Como usted ve, el doble estándar es transversal y la consecuencia no existe. Por ello que hoy, entre otras razones, los derechos humanos son, para muchos, sinónimo de defensa de delincuentes, al ser estos los principales beneficiarios de dichas normas. La historia mundial antigua y reciente demuestra que la corrupción, la desigualdad ante la justicia y la manipulación de información conducen a una polarización extrema y desencanto de la democracia como sistema. Peor aún, si tenemos autoridades que, voz en cuello, hablan de mentiras al tiempo que su discurso es incoherente con sus acciones de manera sostenida. Así, el populismo y el autoritarismo se convierten en alternativas que tarde o temprano terminan por desplazar los ideales demócratas occidentales, esos que han costado tanto sufrimiento, sangre y muertes. Debiera ser de sentido común afirmar que la deshonestidad, inconsecuencia y ausencia de sanciones son 2 de los principales factores que destruyen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Dado este escenario, ¿cómo esperar que la democracia pueda autosustentarse cuando ni siquiera sus representantes son capaces de estar, ni siquiera en apariencia, a la altura de las circunstancias? Lamentablemente, la historia nos ha entregado la nefasta respuesta a esta pregunta una y otra vez, sin que la lección termine por aprenderse.